Buenos días, jóvenes. Buenas, buenas. Profe. Buenos días, profe. Buenos días. Se ve, estoy compartiendo pantalla. Sí. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar del arte del Renacimiento. Eh, este arte es algo largo, por lo tanto voy a iniciar ya para tener tiempo. Al final de esta clase vamos a aprovechar el tiempo para hablar sobre el proyecto que ya está en marcha, por si le ha surgido alguna duda. Preferiblemente, prefiero que usted haga todas sus preguntas para poder tener un proyecto bueno y que usted lleve el mayor conocimiento posible en este proyecto. Muy bien, pero el arte del Renacimiento marca el inicio de la separación de la fe y la razón. Ahorita vamos a hablar de eso, el por qué. Cuando hablamos de marca el inicio de la separación de la fe y la razón, ya que fe es basarse o es creer en algo que nosotros no vemos, pero que sentimos. eh, pero no lo estamos viendo. Y la razón es creer en todo lo que nosotros podemos ver, en lo que nosotros podemos basarnos en lo empírico. Entonces, ambas cosas antes de esto eran unidas. Se creía, se tenía fe porque se veía las cosas. Luego de eso, comenzaron las personas, aquellas que dicen yo no creo hasta no ver. ¿Esto donde se marca? En el Renacimiento. También se marca el inicio de la perspectiva y de la composición, que son métodos para representar la realidad en el espacio. Acá también se marca el inicio del humanismo. Eh, Hace su aparición ahora. ¿Qué es humanismo? Humanismo es comenzar a construir en la arquitectura, ejemplo, es construir eh, estructuras relacionadas a la función o necesidad que tiene el ser humano. Ese es humanismo. Eh, También la sociedad feudal se basa en un equilibrio entre el poder espiritual y el temporal. Ellos afirmaban, la sociedad feudal, que todo lo que existía nos llevaba a la presencia de Dios. Pero luego en el siglo XII y siglo XIII aparece la razón, el término de la razón, el cual acuña como que si fuera algo lógico estar unido a Dios. ¿Por qué? Porque ellos afirman que como fuimos creados por Dios, obviamente tenemos que estar unidos a Él. Ahora bien, hay un personaje que se llama Guillermo Ockham. Este personaje eh, es un franciscano o es un padre. Postula que la fe era la única vía para conocer a Dios, mientras el conocimiento de la naturaleza era reservado a la razón. En otras palabras comunes, era como que la única forma para llegar a Dios es creyendo en la forma en que sentimos, aunque no lo vemos. Y que todo aquello que tenga que ver con la naturaleza eh, es un medio nada más para la razón y por si se quiere fundamentar la fe. Algo parecido. Entonces, un ejemplo claro es, por ejemplo, la actividad de los volcanes Santorini, donde en algunas personas dejaron de creer en lo que pasó ahí, en las plagas de la Biblia, relacionado con los volcanes Santorini. Algunos dicen que todo eso que pasó en la Biblia, pues científicos quieren afirmar de que eso no es real, que no es verídico, porque es algo de la naturaleza. Pero hay algunas otras personas, y en mi caso yo estoy del lado de esto, de donde todo lo que pasó en el volcán Santorini tiene relación con el poder de Dios, obviamente, porque incluso la naturaleza obedece a lo que Dios dice. Entonces, ¿de qué estoy hablando? El volcán Santorini en algún momento de la vida tuvo una explosión, es una sierra de volcanes. Y es ahí donde aparece ciertas relaciones con las plagas del pueblo de Israel en la Biblia. Esas plagas, esas 10 plagas en la Biblia tienen mucha relación con eso, pero usted, si quiere, lo va a investigar para no estar hablando demasiado de ese tema.
Continuando, quien asignó el término renacimiento fue Julius Michael. Él fue quien asignó en el siglo XIX. Fue el quien dijo, bueno, el término renacimiento se va a tratar sobre todo lo que es cultura occidental de los siglos XV y XVI. O sea, varios siglos después, que fueron tres, exactamente, o cuatro creo, sí, fueron cuatro. Michael, o Julius Michael, fue quien asignó el término renacimiento. Postula la rehabilitación del hombre y el mundo frente al espíritu teológico medieval. Muy bien, entonces, este es importante. ¿Quién fue el que asignó el término renacimiento? Ahora bien, normalmente antes del renacimiento se traía como que una costumbre. Todo lo que nuestros antepasados habían dejado, pues se utiliza o se medio utiliza o se copia. Esto se ve en el arte gótico, en el arte románico, en el arte paleocristiano, donde ciertos detalles de la arquitectura solo fueron copiados del anterior, o sea, fue sucesivo. Lo que pasa hoy se copia mañana y lo que pasa mañana se copia pasado. Algo más o menos parecido a eso, solo para dar un ejemplo. Pero acá en el Renacimiento estaban pensando y el objetivo era recuperar un mundo en una cultura y una manera de vivir clásica. ¿Eso qué significa? Que comenzaron a pensar en el tiempo en el que estaban viviendo muchos años atrás. Es como decir que hoy queremos recuperar todas las culturas clásicas o todas las tendencias clásicas en la arquitectura en el pasado. Entonces nosotros vamos a comenzar a pensar en todo lo que es barroco, gótico y comenzamos a traerlo. Eso fue lo que hicieron acá en el Renacimiento en su tiempo. Ellos no tenían un objetivo no se trataba de solo copiar modelos antiguos, sino que ellos querían crear. Y en la pintura, la pintura significaba vivir en un arte verosímil y naturalista. O sea, la pintura representaba la vida real de los que vivían en ese tiempo. Entonces, de acá podemos ver la Última Cena, donde representaba algo verídico, algo que fue comprobado y que pasó. Entonces, esa es una pintura naturalista. Ahora, verosímil es algo sorprendente, donde la pintura era algo como para el lector de pinturas, que la mayoría no le hayan la gracia a las pinturas, pero era algo impactante, algo muy bueno que se lograba. Y ahora en la actualidad se ve aún gente que pinta muy bien y que la gente también se sorprende. Aquellos que tienen pasión por la pintura miran ese tipo de arte. Escultura. En la escultura regresan los cánones clásicos, la belleza humana, la armonía, el equilibrio clásico. ¿Qué es un canon? Es una serie o una estructura en el cuerpo humano. Ejemplo, ¿de cuántas cabezas se compone un cuerpo humano adulto? Pues usted lo ha escuchado, quién sabe, y se compone de 8 cabezas. Esas formadas tienen una forma vertical. Eso es en la escultura. Y en la arquitectura, veamos acá. Acá tienen el retorno de elementos y técnicas romanas en su construcción. Romano fue antes del románico, fue antes del gótico, del paleocristiano. Por lo tanto, fue como que optar a una idea clásica. Entonces, si nosotros miramos esta fotografía, vamos a encontrar cosas que se utilizaron en Roma. La cúpula, entrerramados, dinteles, capiteles, esculturas en sus formas. Muy bien. Los temas de la mitología renacen, aunque lo habitual, aquí aparece algo llamado la geografía cristiana. ¿Qué es la geografía? Aquí vamos a ver una imagen de la geografía. Es una composición biográfica acerca de los santos. El autor o practicante de la geografía se le denomina agiógrafo. Sencillo, el que hace geografía se le llama geógrafo. Pero ¿qué es geografía entonces? Es como crear una pintura que relata la vida de un santo o de
un dios, de un superior al que lo está pintando. Esa es una geografía. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente. Arquitectura, la unidad espacial. En la arquitectura, hablando ya de la arquitectura del Renacimiento, se comenzó a buscar la unidad espacial. Ahora bien, ¿qué es unidad espacial? Antes de la arquitectura Renacimiento, podíamos ver o encontrar, no todos, pero sí la mayoría, es que sus construcciones eran por separado. Un ejemplo, se hacía un templo y los faros, eh, las torres que contenían las campanas, ejemplo, estaban separadas del templo. O bien tenían un monasterio separado al templo. Y el templo estaba en medio del terreno y las demás cosas estaban a las orillas del terreno, separados a la nave central. Acá en el Renacimiento se busca la unidad espacial y es lo que actualmente estamos viviendo. Obviamente ya tiene otro nombre esta tendencia, pero en el Renacimiento, se buscaba unificar toda la estructura. Entonces, cuando se construía un templo, todos los elementos que contenía el templo estaban unidos, estaban realizados en un solo lugar. A eso se le llama unidad espacial. Es lo que nosotros estamos viendo acá. Podemos tener un gran espacio, pero la construcción va a ocupar y va a estar pegada. A eso se le llama unidad espacial. Y eso lo aplicamos en la arquitectura hoy en día, donde toda construcción que nosotros realicemos la unificamos en el mismo terreno, sí, dentro del mismo unido. Muy bien, vamos a ir a la siguiente imagen. Acá se utilizó elementos arquitectónicos como regresó el arco del medio punto, regresaron las columnas, que acá en el arco del medio punto podemos ver que es un arco de intrados, tenía varias columnas, no solo eran 3, algunas tenían más. Esto era traído de la idea románica. Entonces, ahora se emplea esto por la forma en que opta y por donde manda las fuerzas de carga. Ya sabemos que un arco las fuerzas las va a mandar a los extremos o a los lados. Las columnas también fueron empleadas. Las pilastras, y acá hay algo que en las pilastras y en las bóvedas se emplearon y que son las decoraciones de casetones. Casetones, yo coloqué una imagen acá. Este espacio que está acá, que este cuadrito se le llama casetón. Ahora, en algunas construcciones arquitectónicas, por ejemplo en esta, los casetones no son hechos con algún tipo de forma. Ejemplo, acá de una vez hicieron el espacio para los casetones, acá no. Acá lo sobrepegaron con algún tipo de forma de mosaico. Estos casetones tienen un relato. Relatan la vida de algún dios, relatan la vida de alguna persona importante o pegan acontecimientos importantes ahí. Entonces, hay personas que por creatividad creaban eso con estructuras de concreto. Entonces, en eso relataban la vida. Por eso es que todo el arte antiguo es mejor al actual. ¿Por qué? Porque en algunos casos ellos manualmente hacían todo el diseño y les quedaba muy bien. En la actualidad, pues se hacen diseños similares, pero se utilizan moldes. Y obviamente eso hace que la vida sea más sencilla. Eso es relacionado a las bóvedas y la decoración. Vamos a continuar. Acá, hablando de la arquitectura renacentista, aparecen los edificios civiles. ¿Qué es un edificio civil? Es un edificio que tiene función para personas de cualquier área. Ejemplo, un edificio civil que ahora conocemos es la gobernación. Un edificio civil que conocemos es el Palacio de la Policía. Puede ser. Un edificio civil es la municipalidad. Esos son edificios civiles. Vamos a ver, acá dice palacios. Acá en ese lugar vivían los nobles italianos. Era un claro exponente de la situación económica y social de su poseedor. Quien poseía el pueblo que poseía un palacio de esta categoría
era el pueblo más desarrollado económicamente. Acá vivían los nobles, los de alto rango, los de alta sociedad, aquellas personas que dirigían el pueblo. Cheque eso y trate de no olvidarlo, porque la tarea se relaciona a lo que estoy hablando. Luego estaban las vías. Las vías son pequeñas viviendas que los nobles poseían en el campo, eran como una casa de campo. La mayoría se construyeron en Italia en el siglo XVI. Ahora, las vías, ya sabemos, es un espacio construido en un espacio vacío y natural. Aún podemos ver y encontrar esto, solo que ahora son como centros de retiro, centros de descanso para algunas personas que tienen ese tipo de casas. También encontramos los templos o edificios religiosos. Acá en los templos o edificios religiosos son iglesias, su planta arquitectónica era de cruz latina o era un tipo de cruz basilical. En este caso era como que es como una T. Hay una parte de ella que es la baja, es más alargada. Esa es una cruz latina. Espacios diáfanos, que son espacios sacrosantos, digamos, espacios donde alberga a todo aquel padre que, o sea, que el padre tenga un espacio donde habitar dentro de este templo. Vamos a entrar a las decoraciones, elementos decorativos del Renacimiento. Están los grutescos. Eran vegetales, animales, incluso personas que se entremezclan formando un todo. Acá podemos ver puros vegetales. Acá podemos ver formas. En otras decoraciones podemos ver vegetales y formas de humanos mezclados. Acá hay un humano, pero este tiene un nombre. Acá hay un campanario, también tiene un nombre. Ahora, acá este humano mezclado con lo vegetal, justo lo que está hablando, lo que es un grutesco. Luego tenemos algo llamado grimaldas o guirnaldas, sí, guirnaldas, perdón, conjunto de hojas, flores y frutos unidos por cinta. A esto se le llama cinta, porque esta es una forma continua y son pues frutos, hojas, a eso se le llama una guirnaldas. Ahora, en estas formas todo fue realizado manualmente. Después de ello tenemos los medallones. ¿Qué son medallones? Decoraciones en relieve enmarcadas circular o ovalmente. Acá en los medallones se colocaba formas, estatuas, esculturas de personas importantes. Por ejemplo, en esta actualidad aún hay, eso lo podemos ver en ejemplo en el Palacio de la Policía, donde colocan en un medallón quién fue la primera persona en fundar la policía. También se puede ver en la Universidad Mariano, también tiene un medallón donde colocan al fundador de la universidad. ¿Qué más? Bueno, vamos a pasar, no me recuerdo de otro ejemplo. Candelarie o candelerie, exacto, son decoraciones en relieve que imitan los candelabros. Acá yo lo marqué en un espacio en gris, era lo que veíamos en la otra imagen, candelabro. Esto en ocasiones mantenían la forma o la base para colocar una decoración religiosa. Por lo tanto, acá al centro, en este espacio, ellos podrían colocar algo que representaba un dios. Puede ser una imagen también de algún humano. Eso era los candeleria. Ahora, hay otra forma que se llama un tutti. Aquí está, tutti, decoración de amorcillos o angelotes. Los amorcillos o angelotes no siempre tenían esta forma. ¿Qué es un angelote? Pues es un ángel, pero pintado en un animal o en un hombre.
¿Qué es un angelillo? Un angelillo era un hombre con alas, era un ángel. ¿Qué es un angelote? Es un animal o una bestia pintada con alas, pensando en que era un dios o que representaba. Ahora bien, ¿por qué se colocaban estos? Tenían como un significado, una forma en que la gente del Renacimiento lo tomaba. Ellos pensaban que esta persona o esta forma les cuidaría de ciertos detalles. Por ejemplo, las cuestiones del fuego. Estas estatuas eran como los que cuidaban del fuego, estas estructuras. O a veces se pensaba en los demonios. Entonces estas bestias como ángeles cuidaban de esos demonios. Obviamente son creencias. Yo no sabría decirles si son cosas verídicas. En esta actualidad podríamos decir aquellas malas vibras que nos hacen que nuestros planes no se lleven a cabo. Esos podrían ser un mal espíritu para ellos en nuestra actualidad. En ese tiempo, no sé, tal vez podrían pensar ellos que realmente existían demonios andantes y que les podrían provocar accidentes o malos ratos. Y entonces estas personas o estas esculturas los cuidaban de eso. Por último, vamos a los templos. Presentaban planta de cruz latina, ya lo habíamos hablado, y espacios diáfanos, que eran los donde dormían o vivían o habitaban todos los santos de las iglesias. Muy bien, jóvenes. Acá podemos hablar de la perspectiva. Acá se da origen a la perspectiva. Todo lo que yo estoy mostrando ahorita en la imagen, estamos viendo que la pintura fue hecha tomando relación con una perspectiva, de un punto de fuga. Obviamente se hicieron perspectivas con 2 puntos de fuga en adelante, pero recordemos de dónde inicia todo esto. Perdón por el audio de fondo, jóvenes. Ahora, hay un término. Ahora, la perspectiva nace por la necesidad, que era el planteamiento del espacio mentalmente. La forma de la perspectiva racional del espacio también se utilizaba la proporcionalidad. Y son temas que desde los tiempos antiguos se comienzan a involucrar en la arquitectura. Siempre hemos hablado de esto. Ahora, ustedes pueden ver el primer plano, segundo plano y un tercer plano donde todo va en conjunto. Así es como en algún momento se le va a pedir alguna tarea, algún proyecto arquitectónico. Represente primero, segundo y tercer plano, incluso cuarto y quinto plano. ¿Qué son planos? Son diferentes formas que definen la proporción de algo. Ejemplo, acá el primer plano hecho por humanos. Segundo plano hecho por más humanos en una dimensión más pequeña. El tercer plano hecho por edificaciones. El cuarto plano es toda la vegetación que se ve al fondo. El quinto plano, las montañas y el cielo. Así es como se conforma una buena composición, creando planos dentro de un gráfico. Muy bien. La proporción. Acá usted recordará el término áurea. ¿Qué es el término áurea? Da origen a muchas cosas, como por ejemplo el tamaño ISO del papel. De dónde viene, por ejemplo, el A1, el A2, el A3, el A4. Ese papel fue definido, su tamaño fue definido por la proporción áurea. Que es lo único que es que algún tamaño tiene esta dimensión, esa dimensión se divide y tiene esta otra. Obviamente aquí hay un cálculo y esto lo utilizan mucho los ingenieros al momento de calcular fuerza, tensiones, peso, ¿qué les digo? Composición de masa de elementos que se van a utilizar en una estructura. De ahí proviene. ¿Y de dónde se originó esto? Pues del Renacimiento, donde se da origen a la proporción y todo ello. Muy bien, jóvenes. Acá se da origen también al término de urbanismo. Urbanismo, ¿qué es urbanismo? Eso se utiliza aún en la actualidad. Urbanismo se refiere al proyecto de planteamiento urbano desarrollado durante el Renacimiento. El Renacimiento surge en la República de Florencia. No olvidemos esto, el Renacimiento surge en la República de Florencia. Los grupos sociales dominantes pasan a residir en el interior de las ciudades, formando la nobleza urbana. Ahora, urbanismo es el planteamiento de calles, avenidas,
carreteras. Eso es urbanismo. ¿Dónde se puede ver el urbanismo? De una forma elegante. Es en Antigua, que considero yo que no ha perdido esa estructura del Renacimiento donde se planteó las calles. Ahora, voy a tratar de... Acá, jóvenes, si vemos acá, se marcan calles con una dirección, igual acá, y eso mantiene una forma. En este caso es una forma que tiene varios lados, pero sí tiene una forma geométrica. Si nos vamos a Antigua, todas las calles son largas. La mayoría de las calles son largas. Porque, ¿a qué se debe eso? El planteamiento urbano en lo que ellos pensaron, antes de construir, se marcaron las calles. Así fue acá, en el Renacimiento. Eso lleva a una forma. Todos los proyectos o planteamientos urbanos tienen una forma geométrica. ¿A qué se debe? A no tener complicaciones en la generación de vías, en el planteamiento de calles y avenidas. También eso tenía, por ejemplo, todos los planteamientos urbanos llevaban a un lugar especial, a un lugar importante. Un ejemplo, en Antigua, todas las calles y todas las avenidas planteadas dan hacia el Parque Central, donde está la gobernación, donde está la municipalidad. Ejemplo, si esto fuera la Antigua, todo ese espacio estaría acá en el centro. ¿Por qué? Porque todas las calles tienen que llevar a ese lugar. Ahí viene el término feudal, que todas las calles llevaban al espacio, a las viviendas donde vivían las personas más importantes de la época. Por eso es que se necesitó del urbanismo. El urbanismo, entonces, ¿qué es? El planteamiento de calles y avenidas de un lugar. En algún momento usted, quién sabe, va a trabajar para urbanizar una colonia. No olvide que existen varios términos y varias reglas para crear este tipo de proyectos. Llegamos al final, jóvenes, de esta clase. Por favor, va a realizar su tarea. Y antes de irnos, que ya solo me queda un minuto, dudas, jóvenes, con el proyecto que tenemos a continuación, que es el que está planteándose en dibujo. Vamos a hablar de las dudas rápidamente. Abra su micrófono y converse. Muy bien, significa que todo está en orden, jóvenes. Profe, Adelante, Sofía. solo con el trabajo escrito con la investigación, tiene que ser, digamos, ya un proyecto, o sea, sí terminado, pero tienen que llevar como que imágenes del lugar, Exactamente. y la planta también, ¿verdad? O sea, La planta arquitectónica. Ajá. Eso de la planta arquitectónica, si usted lo consigue, pues mucho mejor. Pero si no, no es de obligación. ¿Oyó? Ajá. Pero sí, se involucra la planta arquitectónica. Ya en un proyecto profesional o en un proyecto de universidad, sí tiene que involucrar la planta arquitectónica. Acá, porque yo estoy entrando a estos temas, entonces obviamente no voy a exigir demasiado la planta arquitectónica, porque no todos los proyectos que nosotros investigamos va a tener su planta arquitectónica ya formada. Muy bien. ¿Otra duda? Adelante, Sofi. No, gracias, ya. Muy bien. Jóvenes, para los que no están preguntando, recuérdese, usted no puede entregar las demás tareas si no entrega la primera tarea. Otra cosa, información importante. De aquí en adelante, si usted no entrega la tarea en el tiempo que es de la tarea, se le va a estar restando el 30% de la tarea como lo establece el colegio. ¿Me entiende? Se le da 8 días para entregar la tarea y si en esos 8 días usted no entrega la tarea, pues ya no se le va a tomar el punteo que es. Muy bien, espero le quede claro. Si no ha entregado la primera tarea con relación al proyecto, que es el boceto, no puede entregar la segunda, la tercera y la cuarta y las que vienen. Así que, por favor, trate de ponerse al día. Ya sabe, ¿por qué hago eso? Recuerde que de los casos análogos y del planteamiento de boceto, yo califico lo demás. Si usted no está en eso, pues ni modo.
no podré calificarle su proyecto ya que tiene relación y necesito ver esa relación. Muy bien, jóvenes, si no hay más dudas, realizar la tarea que está expuesta en Classroom, por favor, para Historia del Arte, entregarlo puntualmente. Si no hay dudas, jóvenes, tengan un buen día. Nos miramos en la clase del día de mañana, que es la que corresponde a dibujo natural. ¡Feliz día! Gracias, profe. Adiós. Nos vemos, nos vemos. Feliz día. Adiós, profe. Adiós, se cuidan.